Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Daniel Urrutia, yo soy coordinador de la Red Iberoamericana de Jueces. Ah, sí. Bueno, ¿qué opina de esta situación que se está dando aquí en Montevideo? Sí, la Red Iberoamericana de Jueces desde el inicio de la existencia, cuando se conoció la existencia de la cárcel de Guantánamo, nos opusimos inmediatamente a su existencia por una parte y exigimos a través de comunicados y declaraciones el cierre de la cárcel ilegal de Guantánamo. Efectivamente es una situación que está fuera de todo el ordenamiento jurídico latinoamericano, que no es posible aceptar y nosotros venimos denunciando esta situación. Evidentemente cuando el gobierno uruguayo con el gobierno estadounidense acordó que trajeran algunos de los detenidos ilegales de Guantánamo, nosotros también expresamos nuestra oposición justamente porque preveímos que podían darse casos como el de Yihad, donde efectivamente hay una persona que fue torturada, que fue encarcelada en forma ilegal, sin el respeto a ninguno de sus derechos humanos, sin tampoco juicio previo, y fue condenado a una situación extremadamente inhumana, y ahora en este caso está también preso en el Uruguay. No puede salir en forma libre, no puede moverse, tampoco se acepta que venga su familia y por lo tanto es una situación humanitaria que el gobierno de Estados Unidos debe hacerse cargo. Ellos son los culpables de esta situación, deben hacerse cargo, reparar los daños y ayudar en este caso, al menos en el caso de Yihad, y el gobierno uruguayo tiene la responsabilidad también de hacerlo. Es una falta de responsabilidad, ya que hubo un acuerdo que es confidencial por otro lado, en haber traído a 5 refugiados. No se saben qué acordaron, ¿no? Y bueno, nos encontramos entonces con esta situación. Exactamente, esta es una situación que da para una demanda ante los tribunales, incluso los tribunales civiles norteamericanos, y debiéramos pensar en una coalición justamente que demande esta situación en Estados Unidos para lograr la reparación, porque primero tiene que haber castigo a los que hicieron esta situación. No es una situación gratis, nosotros vivimos en un estado que pensamos que es un estado de derecho. Entonces, cualquier ciudadano del mundo está en este momento en peligro de que los gobiernos como el de Estados Unidos vaya a realizar una acción de esta naturaleza en su contra. Y por lo tanto los países que somos países pequeños debemos organizarnos todos para efectivamente exigir que estas cosas no se vuelvan a repetir, exigir castigo a los culpables y reparación a las víctimas de esta violación a los derechos humanos. Sí, por otro lado nosotros también tenemos nuestra propia historia en cuanto a cárceles y a lugares secretos de detención, ¿no? Entonces nosotros conocemos la película ya, absolutamente claro. Pero en este caso Guantánamo es una situación mucho peor, ¿no? Se ha trasladado la misma situación a Estados Unidos, que no es Estados Unidos, es Cuba. Así es. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiene algo más para aportar? No, yo quisiera nuevamente reiterar la solidaridad con Yihad, que la Red Iberoamericana de Jueces está con él porque él es una víctima de tortura, es una víctima de la detención ilegal. Y en ese sentido, como personas de derecho, nosotros tenemos que hacer un llamado a que los gobiernos cumplan con sus obligaciones. Y sus obligaciones son absolutamente reparar, pero también investigar por qué fueron detenidos. Investigar, castigar a los culpables. El gobierno de Estados Unidos debe responder por estas torturas y esta detención ilegal y debe reparar a su vez a las personas que han sido detenidas ilegalmente y torturadas en el centro clandestino de detención de Guantánamo. Debe cerrarse y debe realizarse una reparación integral a las víctimas que han sufrido esta detención ilegal y tortura permanente. Una pregunta más que importa. ¿Ustedes qué piensan que el tratado haya sido secreto entre Obama y Mujica y que hoy se le niegue toda la información a Yihad sobre su caso en concreto? Ellos no han visto un solo papel de nada. No solamente Yihad, todos los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica debemos estar indignados por esta situación porque es un atropello y un abuso, puesto que ese trato que hicieron es un trato que se hizo en base, nuevamente, una vez más, a espaldas de los pueblos. No es posible sostener esto, puesto que lo que se ha hecho es blanquear una situación de ilicitud, una situación de violación de los derechos humanos permanente, y no es posible que pueblos que sufrieron la tortura, sufrieron el ataque de un gobierno asesino en su oportunidad con el Plan Cóndor, estemos justamente realizando esta labor de justificar, de ayudar a que ese gobierno continúe haciendo lo mismo en todo el planeta. Debemos tener una voz clara, una voz fuerte de denuncia y de exigencia, que se cumpla
lo que se le prometió a Yihad, que se traiga a su familia o que se decida donde él pueda decidir dónde vivir. No puede ser que los estados, sin juicio previo, sin un castigo, sin un juicio público, estén en este momento realizando esta tortura permanente a un ser humano. No hay ninguna acusación concreta en contra de Yihad y estamos todos siendo, si no hacemos algo, si no levamos la voz, todos somos cómplices de la tortura permanente que sufre Yihad. Y en ese sentido debemos entonces, nuevamente, acá en la vía pública, pero también en los tribunales, también en los gobiernos, también en las cancillerías, debemos unirnos y alzar la voz para defender la vigencia de los derechos humanos. No podemos seguir, una vez más, siendo omisos ante las violaciones de derechos humanos que ocurren al frente y mirando a los demás. Ya tenemos demasiada experiencia y demasiado dolor en Latinoamérica para que venga nuevamente el gobierno de Estados Unidos a imponernos un plan Cóndor nuevo, a abusar en nuestro territorio y por lo tanto debemos levantar la voz y denunciar esta situación. La Red Iberoamericana de Jueces está con el pueblo, está con los derechos y está con Yihad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no te puedo creer, la pego y se apaga. Oh.